Voy a hacer el examen de la EBAU, de la convocatoria ordinaria del 2022. El primer ejercicio es un ejercicio de cónicas. Dice, dada la parábola tangente a la recta T en el punto T y tangente a R en su vértice, lo que quiere decir que esta recta de aquí es la tangente en el vértice de la parábola, por lo que esta recta de aquí va a contener al vértice de la parábola. Determinar el punto de intersección con la recta R. Exponer razonadamente el fundamento de la construcción empleada. Hay que hallar la intersección con esta recta de esa parábola. ¿Qué pasa? Que no tenemos sus elementos. Entonces he hecho aquí un dibujo en donde he supuesto que sí que tengo esos elementos. Lo que está en azul es la información que me dan, que sería esta tangente con este punto de tangencia y esta recta que supuestamente es la tangente en el vértice, aunque V no lo conozco, ¿vale? Pero si observo lo que ocurre en una parábola, pues como tengo este punto T es un punto de la parábola, ¿vale? Entonces, esta tangente en una parábola siempre es la bisectriz del ángulo que forma el punto de la parábola unido con el foco y luego una perpendicular a la directriz. Como tengo la tangente en el vértice, esta dirección la tengo porque es perpendicular y me va a dar el ángulo que forma este lado de la bisectriz. Entonces, copiando ese ángulo en sentido contrario, voy a encontrar la dirección del foco. Eso por un lado. Y luego, por otro, como esta tangente es la mediatriz del segmento que se forma aquí, de este segmento, por la construcción yo sé que este punto es el punto medio de ese lado del triángulo. Entonces ese punto es donde esa tangente está cortando a la tangente en el vértice. ¿Qué quiere eso decir? Que yo voy a poder dibujar este segmento, porque este punto lo conozco y el segmento es perpendicular a la tangente. Entonces eso me va a permitir hallar el foco. Y una vez que tenga el foco, voy a poder hallar el vértice, la directriz, y ya voy a poder terminar el ejercicio. Por tanto, bueno, pues eso es lo que voy a hacer. Tengo aquí mis elementos y lo primero que voy a hacer es determinar la dirección que tiene el foco. ¿En qué dirección voy a encontrar el foco? ¿Eso cómo lo consigo? Bueno, pues formando el ángulo ahí cuya bisectriz es la tangente, del cual yo sé que un lado tiene que ser perpendicular a la directriz, es decir, perpendicular a la tangente en el vértice, que es esta. Y, bueno, pues como la tangente es la bisectriz, este ángulo lo tengo que copiar en sentido contrario para poder hallar el otro lado que va a ir encaminado hacia el foco. Lo voy a copiar con un arco grande. Cogemos esta medida del arco y la transportamos ahí. Y ahí obtenemos el punto que me va a dar el otro lado. Esta recta que acabo de dibujar va camino del foco. Pasa por el foco. También pasa por el foco la perpendicular a la tangente por el punto de corte con la tangente en el vértice, que es este, como vimos en la construcción que os he mostrado antes. Eso quiere decir que el foco estará aquí. Este es el foco. Y, por tanto, el eje de esa parábola que pasa por el foco, pues va a ser este. Vamos a dibujarlo con el grafismo de los ejes, que es este. Eso significa que el vértice va a estar ahí, puesto que estará la tangente en el vértice, luego ese es el vértice, y la directriz tiene que pasar por este punto de aquí y a la vez estar a la misma distancia de la tangente en el vértice que el foco. La marcamos aquí, directriz. Una vez que tenemos los elementos de la parábola, pues ya podemos hallar la intersección de la recta S con nuestra parábola. Esa se obtiene con un ejercicio de tangencias, puesto que la parábola también se puede definir como el lugar geométrico de los centros
de las circunferencias que pasan por el foco y son tangentes a la directriz. Esto forma parte de la explicación razonada que nos piden. Es decir, nosotros tenemos que encontrar dentro de esta recta qué puntos pueden ser considerados como centros de una circunferencia que pasa por el foco y es tangente a la directriz. Entonces, el ejercicio que nos plantean es punto, recta. Me refiero que las circunferencias que pasan por el foco y tienen su centro en la recta S, también van a pasar por el simétrico del foco con respecto a esa recta S. ¿De acuerdo? Ahí. Este es el simétrico del foco. Estamos buscando circunferencias que pasen por F y que sean tangentes a D. Esas circunferencias no las conocemos, pero van a tener como eje radical la recta que une F y F'. Como todas pasan por F y por F', todas comparten, por así decirlo, ese eje radical. Vamos a dibujar una cualquiera, pinchando en S, abriendo hasta los focos, dibujamos una cualquiera. Por ejemplo, esta. ¿De acuerdo? Esta circunferencia tiene como eje radical este, así como todas las circunferencias que pasan por esos dos puntos. Pero las circunferencias que pasan por esos dos puntos y además son tangentes a D, tienen como D es tangente a ellas y por tanto este punto de aquí va a ser un centro radical de esas circunferencias. De tal manera que cuando yo trace una tangente desde ese punto a cualquiera de las circunferencias, la distancia va a ser la misma que si la mido sobre la directriz. Entonces voy a trazar desde ese centro radical una tangente a la circunferencia auxiliar que, aunque no comparte este centro radical, sí que comparte este eje radical y por tanto la distancia desde este punto al punto de tangencia va a ser la misma a esta circunferencia que a cualquier otra, incluidas las soluciones. Bueno, para hacer el centro radical, para hacer esa tangente hay que hacer una circunferencia que pase por el centro de la circunferencia y por el centro radical y por tanto hay que hallar la mediatriz entre esos dos puntos, que es lo que voy a hacer ahora, para dibujar la circunferencia que pasa por el centro radical y por el centro de la circunferencia auxiliar. Bien, esto es un trazado de tangente, ¿eh? Esto es trazar las rectas tangentes a una circunferencia y que pasan por un punto. En este caso, el centro radical sería ese punto. Vale, pues haciendo la circunferencia de centro ese punto y abriendo hasta el centro radical, que también sería hasta el centro de la circunferencia, me sale ahí un punto de tangencia y ahí me sale el otro. Esos son los puntos de tangencia. Entonces, esa distancia de aquí a aquí es la misma que la que tiene que haber sobre la recta D. Por tanto, obviamente esta de aquí a aquí es la misma también. Al otro punto de corte entre las circunferencias. Sale ahí más o menos. La llevo sobre la recta D. ¿Veis cómo es la misma? La llevo sobre la recta D y lo que me va a dar son los puntos de tangencia de las soluciones sobre la recta D, que serían S y S. Vamos a llamarle T1 y T2.
Si las circunferencias tangentes a la recta D que pasan por F y por F' lo son en esos puntos, los centros de esas circunferencias, que son los puntos que busco, son este de aquí, y si son la solución, voy a llamarle P1, perpendicular a la directriz, y donde corte a ese es un punto, y el otro está casi en la tangente. No debe tocarla porque si es tangente y el punto de tangencia está aquí, no puede tocarla. Esa sería la otra solución. Esas son las dos soluciones. Y ya estaría terminado. Esos son los dos puntos que me piden. Los puntos donde la recta S corta la parábola. Para comprobar que efectivamente si yo pincho en uno de esos puntos y abro hasta el foco, me sale una circunferencia tangente a la directriz, ahí está, y por tanto un punto de la parábola. Ahí está, ¿veis? Y el otro igual. Pincho en el punto P2, abro hasta el foco y la circunferencia me sale tangente a la directriz. Y por tanto, ese punto también es de la parábola. Con eso pues ya estaría el primer ejercicio resuelto. Como la base que tengo es muy blandita y no me marca bien, pero yo lo que haría ahora, como no se ven muy bien las soluciones, es coger un lápiz y marcarlas para que cuando se mire el ejercicio P1 sea lo primero que se ve, la respuesta, y P2. Y aquí pondría solución P1, P2. Y bueno, pues la explicación sería que razonada. Sería, primero hay que hallar los elementos que faltan de la parábola. Si quieres puedes hacer una pequeña explicación de cómo, aunque yo no lo haría. Porque en verdad lo que te piden es dónde corta esa parábola. Por tanto, pues yo diría una vez obtenidos los elementos que faltan de la parábola, hemos de hallar los centros de las circunferencias que pasan por el foco y son tangentes a la directriz, lo cual es un ejercicio de tangencias que se resuelve por potencia. Y ya está, yo no pondría más.